Damos un paso más en nuestro estudio sobre el mundo del Nuevo Testamento para conocer el contexto en el que actuó Jesús y en el que se movieron los primeros cristianos, y así podremos entender mejor los textos que de allí derivan. Quisiera compartirles una pantalla para que veamos allí nuestro programa y así veamos en qué parte de este programa nos encontramos. Comenzamos con 2 unidades de contexto literario, continuamos con otras 2 sobre el contexto social y luego las unidades 5 y 6 eran un poco sobre el contexto cultural. Ahora queremos concluir con 3 unidades, una histórica, la otra literaria, pero que tiene que ver con la historia, y finalmente la última histórica. La número 7, que es la que vamos a ver, tiene que ver con la guerra judía contra Roma del año 66 al 70, un episodio realmente fundamental que marca todo el primer siglo de nuestra era y que nos permite entender muchas realidades de la iglesia naciente. Vamos a pasar ahora a la página número 17, donde nos encontramos, 18 más bien, a ver, 18, y ahí aparece que nuestro tema es la guerra judía contra Roma. Este tema lo vamos a desarrollar en 3 pasos, vamos a mencionarlos. En primer lugar, notar que es la primera guerra judía, que es de la que nos vamos a ocupar, porque hubo una segunda guerra judía en el año 135. Eso ya no lo vamos a abordar. Queremos ver también cuáles fueron las consecuencias de esa guerra y finalmente ver cómo interactuaba la sinagoga judía con el imperio. Bueno, vamos entonces al primer punto. La primera guerra judía contra Roma lo vamos a desarrollar teniendo en cuenta cuándo comenzó la guerra. Vamos a ver el comienzo de esa guerra. Luego, cómo participan los grandes comandantes militares de esa guerra, los Flavios, y finalmente cómo eso representó el final de Jerusalén. Entonces, recordamos que el destino de Jerusalén cambió radicalmente. Jerusalén cambió radicalmente precisamente a raíz de esa primera guerra judía del año 66 al 70. El impacto fue enorme, de tal manera que eso llegó a impactar al sector judeo-cristiano de la iglesia. En esta línea de tiempo ustedes pueden ver el año 30, en donde comienza el ministerio de Jesús, año 66, inicio de la guerra, año 70, donde ya capituló Jerusalén. Vamos a recordar algunas cosas sobre el comienzo de esta guerra. Esta guerra se desató porque un tipo de nombre Floro, que era procurador romano, saqueó el tesoro del templo más o menos por la primavera del año 66. Eso realmente es el latrocinio al que eran frecuente entre los romanos. Lastimó tanto a los judíos que algunos jóvenes suprimieron el sacrificio, vamos a poner esto, que suprimieron el sacrificio que se hacía, que era ofrecido diario, precisamente a expensas del emperador, y eso les pareció un oprobio, y entonces lo suprimieron los jóvenes. La revuelta continuó, se extendió, diversas facciones se levantaron, y los insurgentes difícilmente formaron un grupo unido, pero en el fondo, pues lucharon contra Roma. Ya en los últimos días de Jerusalén, pues ya lógicamente había un pequeño grupo. Vamos a ver el calendario de la guerra. Le habíamos dicho que en la primavera del 66 provocó las revueltas por ese latrocinio de procurador. En la primavera del 67 ya se iniciaron las hostilidades. A finales del 67, Galilea, que era una parte muy levantisca y muy revolucionaria,
pues Galilea fue sometida. Para el verano del 68 fue destruido nada menos que Qumran, allá cerca del Mar Muerto. Y en la Pascua del 70 inició el sitio de Jerusalén, Pascua del año 70. El 6 de agosto del 70 ya no fue posible hacer sacrificios en el templo, e imagínense ustedes lo que esto significa. Se suspenden los sacrificios diarios en el templo, de tal forma que a finales de ese mes de agosto del año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. 4 años después, imagínense, 4 años después de la destrucción del templo, una fortaleza de nombre Masada fue finalmente tomada, porque allí algunos judíos se habían, diríamos, pertrechado para no ser alcanzados por los romanos. Quisiera yo nada más mostrarles una foto, a ver si sale esa foto. Masada, Herodes el Grande había construido pues algunas fortalezas en lugares inaccesibles, y esta es la fortaleza de Masada. Como ven, varios terraplenes, varias terrazas que permitían tener esta construcción acá arriba, un palacio para Herodes. Aquí se podía refugiar de cualquier ataque, de cualquier sublevación, y tenía varias. Maqueronte era una, el Herodión era otro, y Masada era esta, quizá la más inexpugnable. Y sin embargo, los romanos construyeron un terraplén enorme que ocuparon Masada, y cuando llegaron los que estaban allí resguardados, se habían suicidado todos. Prefirieron morir a caer en la prisión, en la servidumbre de los romanos. ¿Quiénes comandaron esa primera guerra contra Roma? La campaña militar empezó en Galilea, hay que recordarlo, en la primavera del año 70. Y los comandantes romanos fueron Flavio Vespasiano con Tito Flavio, que era hijo suyo. Flavio Vespasiano en el año 69 fue constituido o nombrado César, y quedó al mando su hijo, que fue el que concluyó la campaña. Tito concluyó la campaña. Entonces, a finales de ese año 67, Galilea ya estaba sometida. Qumran fue destruido casi inmediatamente. En julio de 69, Vespasiano fue nombrado, proclamado como el emperador. Y entonces Tito, su hijo, quedó al frente de la guerra. Eran de la familia de los Flavios. Vespasiano el papá, Tito el hijo. Y después vendrá otro hijo de nombre Domiciano, la dinastía de los Flavios. ¿Cómo fue el final de Jerusalén? Ya en la Pascua del año 70 decíamos que Tito atacó los puntos débiles de Jerusalén y le puso sitio y apostó al agotamiento de la ciudad. Poco después, en agosto, el templo fue saqueado e incendiado. En agosto del año 70, tal como se alude en Marcos 13, versículo 2 y 14:58. Cuando Jerusalén cayó y el templo fue incendiado, entonces el César Vespasiano, papá de Tito, mandó acuñar unas monedas para celebrar la victoria, y esas monedas tenían la leyenda Judea capta, quiere decir Judea ha sido hecha prisionera. Automáticamente, el impuesto judío que todos los judíos, incluso de la diáspora, pagaban al templo de Jerusalén cada año, y que no era mucho, pero era algo, un didragma, 2 dracmas, fue destinado para humillar a los judíos al templo de Júpiter Capitolino, a Júpiter en el Capitolio de Roma. Eso fue una tremenda humillación para los judíos. De tal manera que cuando Masada cayó en el año 74, la guerra entonces terminó completamente
costó la vida del 25% de la población. Una masacre. 1 de cada 4 judíos murieron. A algunas estadísticas que se han hecho de la guerra aproximadas, Roma empleó 4 legiones, más o menos unos 60,000 hombres. A Jerusalén la defendían 25,000. Lógicamente, eran aguerridos y por eso los doblaron en cantidad y lograron vencerlos. Y los judíos que murieron en esa guerra fueron como 600,000, más de 500,000. Todas las guerras tienen consecuencias y entonces vamos en 2 puntos a ver cuáles fueron las consecuencias de la guerra judía, de la primera. Fue una grande crisis, pero también una reorganización del judaísmo y luego un doble nacimiento. Vamos a ver de qué se trata ese doble nacimiento. Naturalmente que tenemos que decir que las consecuencias de una guerra siempre van a ser catastróficas. ¿Por qué? Porque va a haber unas enormes pérdidas en vidas humanas, en el templo tan simbólico, y la pérdida de la relativa autonomía sociopolítica. Una crisis tan severa, sin embargo, el pueblo trató de reconstruirse y lo fue logrando en forma muy gradual. ¿Y cómo se reconstruyó? Aquí tenemos que anotar una cosa interesante, porque la corriente farisea tomó entonces, la corriente farisea tomó el liderazgo del pueblo, logró reformular todas las ideas y las prácticas religiosas. Por ejemplo, fíjense, ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdotes, ya no hay saduceos. Todo eso que le daba identidad al pueblo y organización se terminó. Los fariseos, algunos rabinos y otras gentes, pero con liderazgo fariseo, lograron reformular las ideas y reconstruir poco a poco, el mundo de las sinagogas, que van a tener un papel bastante importante, pero ya con un nuevo enfoque. Se van a definir los libros que contienen la Biblia, ni uno menos y ni uno más. Y una nueva comprensión teológica del pueblo, unas nuevas formas de dar culto, como ya no se pueden hacer sacrificios. Y luego también estos cambios afectan al judaísmo de la diáspora, el que no vive en Palestina, sino que vive fuera. Este judaísmo, como sabemos, no se involucró, aquí hay que anotarlo, no se involucró en la guerra, se mantuvo al margen, pues los hubiesen hecho papilla, poquitos, en medio de una mayoría, no se involucraron. Pero sí comenzaron a sufrir violencia de parte del resto de la población grecorromana, los comenzaron a ver con sospecha. Pero ese año 70 tuvo también un doble parto, un doble nacimiento. ¿Qué cosa nació en ese año 70? Vamos a decir, nacieron 2 realidades como fruto del judaísmo bíblico. ¿Qué cosa nació? El judaísmo rabínico o clásico, que es una reformulación del judaísmo bíblico, y finalmente el cristianismo se independizó completamente ya de la sinagoga judía. Esas son grandes consecuencias de la guerra judía contra Roma. Al caer Jerusalén, hubo que reformar todo y de ese patrimonio común del Israel bíblico surgió ese doble parto. El judaísmo rabínico, como ya dijimos, va a ser reorganizado con el liderazgo fariseo y el cristianismo va a vivir de esa herencia espiritual, pero fíjense cómo en la carta a los Gálatas al cristianismo se le llama el Israel de Dios, o sea que nunca perdió su herencia espiritual, ni hemos perdido nuestra herencia espiritual. A la iglesia le llamamos el nuevo Israel. Y esos cristianos, el Israel de Dios, que son los que creen en Jesús, toman una grande responsabilidad, la de transmitir al mundo los valores de la religión bíblica. Una responsabilidad que todavía tenemos que continuar. Pero esto lo tenemos que hacer ¿cómo?
desde nuestra fe en Jesús, la tradición bíblica leída desde Jesús como Mesías y tomando distancia, esto sí, tomando distancia de la doctrina, de la ética y de la ritualidad cúltica del judaísmo rabínico, distancia del judaísmo de los rabinos. Y así vemos entonces que del judaísmo bíblico hay dos ramas que lamentablemente no han convivido del todo bien a lo largo de la historia. Al principio, los cristianos sufrieron la persecución de los judíos y siglos después, los judíos, que eran unas minorías, sufrieron las persecuciones de parte de los cristianos hechos mayoría. Eso no es bueno, no lo manda la tradición bíblica y, sin embargo, a veces no le hacemos caso. Pero la tradición bíblica es común al judaísmo rabínico y común al cristianismo. Y con esto resumimos algunas consecuencias de la guerra. ¿Qué consecuencia tuvo la primera guerra judía contra Roma? La ruina de Jerusalén, la destrucción del templo, el fin del culto sacrificial, el fin del sacerdocio y los dos nacimientos. Nace el judaísmo rabínico y se redefine el cristianismo en total independencia de la sinagoga judía. Bueno, pasamos ahora a un tercer punto que tiene algo que ver también con la iglesia cristiana. Ese tercer punto. Bien, ese tercer punto sería cómo la sinagoga convivía con el imperio, la interacción de la sinagoga con el imperio, porque eso va a afectar de alguna forma a los cristianos. Tenemos que decir que a finales del siglo I había comunidades sinagogales que vivían y participaban activamente en la sociedad imperial romana. Y con ella entonces interactuaban. Vamos a ver algunos puntos, cómo se hacía esa interacción. Perdón, aquí vamos a poner el tipo de interacción, los grados de interacción social, luego un cierto resentimiento que ellos sufrían y las consecuencias de ese resentimiento. Pues primero, la interacción. Los judíos, posteriormente al año 70, la sinagoga judía, pues lógicamente interactuaba y vivía en el mundo del Imperio Romano y tenía forzosamente que mantener relaciones con las autoridades políticas del Imperio Romano. Eso es innegable, no se podía vivir nada más haciendo lo que a uno le parecía. Los romanos eran muy celosos de su poder y obviamente también participaban en las instituciones educativas, hablaban el idioma griego en las zonas griegas o el latín en las zonas más cercanas a la península itálica, y luego algunas veces tomaban diferentes posturas frente a las normas y los valores culturales de Roma, sobre todo en cuestiones como la comida, como el vestido, y luego en mantener algunas marcas tradicionales de la identidad judía, como esas marcas tradicionales eran, por ejemplo, pues el sistema de la pureza, la circuncisión, etcétera, etcétera. Esa interacción la mantenían. ¿Cuáles eran los grados de esa interacción? Podemos decir que los judíos participaban diversamente, a veces con formas de asimilación o contrarios absolutamente a la asimilación, a veces aculturándose o negándose a la aculturación, a veces acomodándose o negándose a la acumulación. Vamos a ver cómo se presenta esto. Para la asimilación, algunos judíos abandonaban completamente sus prácticas judías, pero otros estaban absolutamente cerrados y en contra. Luego, sobre la cultura. Algunos judíos tomaban bastante familiaridad con la literatura, la filosofía y las prácticas religiosas griegas. Pero por otro lado, había otros judíos que hasta rechazaban el mismo idioma griego o el idioma latín. Nada de literatura o filosofía, hasta el idioma lo rechazaban culturalmente. Y en cuanto a la acomodación, había algunos que atenuaban completamente la singularidad judía, se acomodaban
de la manera, diríamos, más cómoda, más facilona. Sin embargo, otros manifestaban un antagonismo total a la cultura romana. Bien, resumimos en este cuadrito esas formas de interacción, de la interacción judía en la sociedad romana. En primer lugar, vamos a ver, mantienen oficios significativos en las ciudades, hay que vivir de un oficio. Algunos hacían obras de beneficencia cívica, esto lo hacían los romanos y lo tenían que hacer los judíos, los bien pudientes, para ganarse la simpatía, y por eso hasta daban aportes financieros a las ciudades. Otros asisten al teatro, participan en la vida cívica y cultural. Otros no lo hacen, lo rechazan. Y en general son reconocidos como buenos residentes. Participan en la actividad educativa, por ejemplo, en los gimnasios. Honran a la gente benefactora, judíos y no judíos. Otros adoptan nombres griegos y nombres romanos, eso no nos extrañe. Normalmente la tradición judía suele aceptar mantener muchos nombres propios, allí donde hay David, Moisés, Abraham, Jacob, pero también adoptan los nombres de los pueblos donde se encuentran. Y luego, algunos judíos eran clientes y tenían como patrones a los no judíos, y también existen simpatizantes gentiles de la sinagoga, los llamados temerosos de Dios, que les llamaba la atención la sinagoga y podían acercarse un poco a la sinagoga. Bien. Ahora, otra consecuencia de la guerra, y por lo tanto algo que resintieron los judíos de la diáspora, fue un cierto resentimiento. Un resentimiento por parte de los no judíos, de los greco-romanos, en contra de la comunidad judía. Piensen mucho, hay resentimiento precisamente como consecuencia de la guerra, que cuando había dificultades, este resentimiento se acentuaba. Y entonces, ¿qué solían hacer? Algo que suelen hacer algunas mayorías contra las minorías, ¿verdad? Hablar mal de algunas prácticas tradicionales como el sábado, o sea, rechazarlas, difamarlas, oponerse al sostén del templo de Jerusalén, no facilitar, diríamos, que se ayudara al templo de Jerusalén. Bueno, perdón, ya está destruido. Perdón, que no se ayudara a la gente de Jerusalén todavía, ya no el templo, aquí hay que tacharle esto, el templo estaba destruido. Estaba destruido. Entonces eran las ayudas a las pequeñas comunidades que quedaban en Jerusalén. Luego también les molestaba mucho el rechazo al culto grecorromano y a los dioses cívicos de Grecia y de Roma. Eso les molestaba que los judíos no participaran. Y luego cierta falta de solidaridad de los judíos frente a la vida urbana de las ciudades grecorromanas. Eso les provocaba resentimiento. Esta palabra no la olvidemos porque va a ser importante a lo largo de la historia. Ese resentimiento tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues algunas evidentes, ataques a los judíos o incautaciones de propiedades y de la riqueza de los judíos, verdaderos robos con el pretexto de que son judíos, pues les quitan sus propiedades. También a veces les restringen o les anulan algunos derechos. Luego se oponen a sus prácticas ancestrales que en algún momento eran toleradas, pero después generaban resistencia y rechazo. Prevalecía entonces, los judíos vivían en medio del resentimiento de sus vecinos y por lo tanto la interacción era tensa entre la sinagoga o la comunidad sinagogal y el mundo romano. Otra vez, interacción tensa, que esto no se nos olvide, porque eso va a pervivir a lo largo de los siglos. Cuando hay una minoría que vive distinto, que cree distinto, que trabaja, que tiene algunos logros, siempre se le va a ver mal, se le va a discriminar y se va a abusar de ella. Pero algunos dicen que en general muchos judíos
todavía se sentían en su casa en el imperio y podían observar algunas prácticas tradicionales judías. Sin duda eran tolerados, a veces bien tolerados, otras veces mal tolerados y unas veces muy mal tolerados. Y eso pues creaba muchos problemas de convivencia desde esa época. Y vean, esto hay que marcarlo porque ya era en el mundo grecorromano, que después, en la época medieval, en la época moderna, esos resentimientos y tensiones por otros motivos se van a manifestar. Pero hay que recordar que ya en la época romana ya eso estaba muy presente. Y con esto hemos visto algunas realidades históricas de la primera guerra judía contra Roma. Bastaría solamente añadir que esa guerra judía contra Roma del 66 al 70 dejó muy resentidos a los judíos, se reorganizaron, más o menos, no mucho, pero siempre tenían motivos por tanta humillación, y en el año 135, 132, 135, en la época del emperador Adriano, volvieron a sublevarse, y ahí sí los hicieron polvo. Pero esa ya es otra historia.